por iniciada la mesa número 9, ya de este segundo día del seminario, en el que abordaremos el tema de legitimidad y eficacia del Poder Ejecutivo, ¿no? En ese sentido, tengo el gusto de que me acompañen tres colegas aquí del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Guadalupe Salmorán, el doctor Imer Flores y la doctora Paulina Barrera. Para no perder más tiempo en formalidades y presentaciones, tenemos por cada participante alrededor de 15 minutos. Llegado el tiempo, les pasaré alguna tarjetita y al final recogeremos inquietudes, vemos si hay alguna discusión en la mesa y también estaremos al pendiente de las preguntas a través de redes sociales. Entonces, sin más preámbulo, Guadalupe, bienvenida y adelante con tu ponencia. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero que nada, como siempre, ya saben, el agradecimiento a la coordinación de este seminario, a la doctora María Marván y bueno, a todos aquellos que han hecho posible su ejecución, tanto acá en el instituto, en el aula centenario, como en las redes sociales y el Zoom, desde el que nos está también siguiendo nuestra audiencia. Saludo con gusto a quienes están acá en esta sala y también saludo con gusto a los ponentes, colegas queridos del instituto, Paulina y Mertito. Bueno, la primera, digamos, dividir más o menos mi ponencia como en tres partes. En la primera hablaré sobre eso que ya se ha dicho mucho, pero de verdad no está de más insistir, que es sobre la oportunidad y la pertinencia de proponer una reforma, una serie de reformas, sobre todo si son de carácter fundacional en este momento procesal. La segunda que tiene que ver, y en eso concentraré mi propuesta, mi ponencia, sobre la segunda vuelta, ¿no? Me ocuparé como de las expectativas y un poco intentaré desmitificar pues algunas idealizaciones, algunos mitos que hay sobre esta figura, para al final concentrarme en una cosa que está, digamos, en la discusión, que es la así llamada gobernabilidad democrática. Y empiezo con lo primero. Se ha dicho que, bueno, proponer una reforma en esta materia, pues no es más que un distractor, digamos, de otros temas de relevancia nacional, ¿no? De la cual nuestra clase política y la opinión pública también deberíamos estar discutiendo, como la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y un largo de etcéteras. Problemas frente a los cuales lo electoral, honestamente, no parece ser el tema prioritario. Tampoco considero que sea una reforma, digamos, necesaria, en tanto que el sistema electoral pues es uno de los pocos aspectos de la cosa pública del Estado mexicano que funciona. Sí, siempre hay cosas perfectibles, pero insisto, me estoy preguntando sobre su oportunidad o no. Además, pues de que nueva cuenta, al menos una de las propuestas, y que es la que ha tenido mayor, digamos, atención por los reflectores en la opinión pública, es que pues ha servido, la propuesta presidencial ha servido pues para alimentar esa narrativa de animadversión del presidente López Obrador contra las instituciones electorales, especialmente por la máxima autoridad administrativa en la materia, y la desconfianza en general hacia la arquitectura electoral. Por no decir que pues no hay, y se ha dicho mucho acá, pero de verdad insisto en que no hay condiciones políticas suficientes, imprescindibles para procesar una reforma. Esto es en un contexto sin consensos o con diálogos simulados, ¿no? Bajo las vestiduras de estos ejercicios de parlamento abierto. Pero les decía desde ayer, y lo reitero el día de hoy, el deber de la academia pues es, independientemente de los aspectos coyunturales y políticos, pues es reflexionar, ¿no? Seriamente, de manera rigurosa, sobre las posibilidades de mejora, ¿no? Pero a partir de diagnósticos y valoraciones ponderadas
que no partan desde el prejuicio, desde el cortoplacismo y que vaya más allá de los intereses políticos inmediatos. La primera cosa que tenemos digamos, de frente a nosotros sobre el poder ejecutivo, que es un poco el tema de esta mesa, es que tenemos una heterogeneidad de propuestas. Los puntos, los temas sobre los que se nos ha pedido reflexionar en esta mesa, que son a grandes rasgos la segunda vuelta, el gobierno de coalición y las posibilidades o no de transitar hacia un sistema semipresidencial, pues en realidad son temas, son puntos marginales, ¿no? En comparación de la atención, decía Yayo, de la propuesta presidencial. Sin embargo, pues creo que es importante prestarles la atención que se merecen. Al tema de la segunda vuelta, porque ha sido una materia recurrente y sobre todo muy sonada a partir de 2014, y a la segunda sobre el gobierno de coalición, pues porque de alguna manera sería un intento de darle vida a una figura que desde su introducción, o sea, hace 8 años, pues no ha tenido aplicación. Sobre la segunda vuelta, y ahí paso el segundo punto de mi exposición, pues en realidad hay dos propuestas, la del PRI y la del PAN, sobre su incorporación para la elección del cargo presidencial. Ambas propuestas plantean que en un primer término, la persona candidata ganadora a la presidencia de la República, pues será quien obtenga más del 50% de los sufragios emitidos, y en caso de que ninguna candidatura obtenga esa mayoría, la mayoría absoluta, pues se realizará una segunda vuelta en la que solamente van a participar las dos personas candidatas que hayan obtenido el mayor número de votos válidos. Las propuestas son muy similares, aunque la diferencia de la propuesta presentada por el PAN es que propone que el electorado adelante sus preferencias sobre el candidato o la candidata ganadora en caso de actualizarse la segunda vuelta. Y ahora paso a esta parte sobre las expectativas. Bueno, ¿qué se ha dicho en las propuestas presentadas esta vez, insisto, del PAN y del PRI, pero también de lo que se ha venido hablando, insisto, desde 2014 y que de alguna manera recoge lo que cierta literatura le atribuye a esta figura? La primera cosa que se dice es que ayudaría a inyectar mayor legitimidad o respaldo electoral a la figura presidencial. Se dice que la segunda vuelta sería una forma de fortalecer el mandato del presidente, garantizándole la obtención de un mayor número de votos, pues les decía yo, a fuerza, en la segunda vuelta, el candidato o candidata vencedor sí o sí debe obtener la mayoría absoluta, pues porque solamente hay dos posibilidades, ¿no? En contraste con lo que sucede con la fórmula electoral vigente al día de hoy, que es que gana la presidencia quien obtenga el mayor número de votos independientemente de su cantidad o porcentaje, ¿no? Lo segundo que se dice es que la segunda vuelta busca motivar, o mejor dicho, inducir al electorado a concentrar su apoyo en pocos candidatos, sustancialmente a dos, y de esta manera incentivar un mayor consenso entre la ciudadanía. La tercera cosa es que se dice que esta figura intenta garantizar mayores condiciones de gobernabilidad si un candidato presidencial pues es electo con amplias mayorías de votación, porque se dice que ayudaría a crear acuerdos o alianzas entre las dos candidaturas más votadas, pero también con las fuerzas políticas cuyos candidatos no pasaron a la segunda vuelta, pues con el fin de obtener su apoyo, ¿no? Y la última es que, de alguna manera, la segunda vuelta contribuiría a atenuar los conflictos electorales, ¿no? Por la queja de quienes pierdan por hipotéticas o reales acciones fraudulentas por quienes hayan ganado, ¿no? En el caso de votaciones cerradas entre el primer y el segundo lugar, la segunda vuelta pues serviría como un mecanismo
para dejar, digamos, claramente establecido quién es el ganador o ganadora y quién es el perdedor o perdedora. Ahora, sobre el primer punto, sobre, la presunta legitimidad democrática que el presidente adquiriría con la segunda vuelta. Yo diría que es falso que, que solo quien haya obtenido 50% más uno en las urnas tenga una legitimidad política suficiente o mayor para gobernar en democracia. Lo normal es que los presidentes en México obtengan un porcentaje entre el 30 y el 40%, ¿no? Que nadie se espante, ¿no? De hecho, desde 1988 a 2012, pues ningún presidente había obtenido más del 50% total de los votos. Si vemos en la historia electoral mexicana, pero también en otros países latinoamericanos, pues es muy poco probable que un candidato acumule más del 50% de votos. La regla es más bien lo contrario, que haya una votación distribuida entre las distintas candidaturas postuladas para el cargo, sobre todo en un sistema electoral o político como el mexicano, que no es bipartidista, sino más bien plural, ¿no? En el que suelen sobresalir 3 o 4 fuerzas políticas a nivel nacional. Y una cosa, agregaría yo, que no es menor, ¿no? El que haya presidentes con votaciones muy amplias o que tengan un respaldo electoral muy amplio, no necesariamente garantiza que haya estabilidad política durante sus gobiernos, porque incluso puede suceder que candidatos presidenciales en segunda vuelta hayan obtenido por fuerza de su propia naturaleza, de este mecanismo, muchos votos, pero que durante sus mandatos hayan sido destituidos o hayan sido obligados a renunciar, ¿no? Y los casos más recientes, pues son el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú y el de Evo Morales en Bolivia en 2019. La segunda cosa que diría es que no es cierto que la segunda vuelta realmente garantice que se respete la voluntad de la mayoría expresada en las urnas. Es cierto. La segunda vuelta, digamos, provoca que la candidatura vencedora obtenga sí o sí más del 50% de votos en las urnas. Sin embargo, hay otro elemento matemático a considerar en esta ecuación: el tamaño del electorado que efectivamente ejerce su voto. Y es que, a diferencia de lo que sucede con otras latitudes, en México, como sabemos, votar es antes que nada un derecho, no una obligación. Sí, está enlistado también entre las obligaciones constitucionales que tenemos los mexicanos, pero no existe una sanción que la acompañe. Por lo tanto, esa obligación, pues en realidad jurídicamente no es vinculatoria. Entonces, si votar es un derecho y en ese sentido algo opcional, es decir, una prerrogativa que corresponde a la ciudadanía ejercer o no, pues nada garantiza que el electorado saldrá a votar en la segunda vuelta. De hecho, si uno vuelve la mirada comparada, pues la votación, es decir, la participación ciudadana en la segunda ronda puede ser baja, más baja respecto de la primera. Y en escenarios como ese, lo que sucede es paradójico, que los más pocos son los que terminan decidiendo por el resto. El tercer punto que diría sobre la segunda vuelta es que, por su propia naturaleza, pues tiende a reducir el pluralismo político a su máxima expresión, porque reduce las alternativas a solo 2 opciones posibles. Una situación que podríamos denominar eufemísticamente un binarismo inducido, ¿no? Cuarto punto. Tampoco creo que sea cierto que necesariamente la segunda vuelta promueva un consenso genuino entre la población hacia la candidatura más votada. Diré yo, más bien lo contrario, lo fuerza
artificialmente a partir de las reglas electorales, en tanto que no deja otra opción al electorado que votar por una u otra opción, o como se dice coloquialmente, lo obliga a elegir por una de las dos sopas disponibles en la segunda vuelta, ¿no? Además que pues es posible que con este mecanismo de elección que la gente que decide votar en la segunda vuelta pues no lo haga necesariamente por la candidatura de su preferencia, porque puede ser que su candidato o candidata no haya llegado a esta segunda ronda, sino por el menos peor o para evitar que algún candidato gane. Es decir, contar con mayor respaldo electoral, es decir, más voto, y ahí voy con mi tercer punto, no necesariamente conllevaría a la construcción de acuerdos o compromisos políticos entre las fuerzas políticas que garanticen la gobernabilidad democrática, pues porque nada garantiza que las alianzas que se hagan con motivo de la segunda vuelta o al calor de la segunda vuelta se transformen realmente en acuerdos políticos de gobierno con quien resulte ganador o ganadora, ¿no? Ahora sí que el presunto efecto de concentración del voto con la segunda vuelta, pues no se traslada automáticamente a las elecciones de los legisladores. Porque además nadie, y en América Latina es así completamente, se habla de segunda vuelta presidencial, pero no se habla de segunda vuelta para el cargo legislativo, como si sucede en el sistema semipresidencial, el francés, en el que a un mes después de la elección presidencial a 2 vueltas, pues se realizan las elecciones de primera vuelta para la Asamblea Nacional. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Muy bien? Entonces voy a mi tercer punto. Creo yo este es el más sustancial. Ahora, a ver, antes de pasar al tercero, ¿todo mal con la segunda vuelta? No. Hay una cosa que sí creo yo es, digamos, rescatable de esta figura y que, pero incluso, o sea, pero insisto, es un elemento técnico, casi matemático, no tiene nada que ver con esas atribuciones políticas, teóricas que se le dan a la figura. ¿Cuál es? Que sí puede ser una herramienta que pueda resolver los problemas, digamos, de las votaciones muy cerradas, ¿no? El efecto de desempate, ¿no? De hecho, esta ha sido la razón que sobre todo al calor de las elecciones de 2006, que fueron las más cerradas, ¿no? Fue que se hablaba de la introducción de este mecanismo. ¿Por qué? Porque entre el primero y el segundo candidato hubo una diferencia de al menos un punto porcentual en la votación. Pero ninguna de las propuestas de las que se presentaron en esta legislatura, pues hay un requisito como este, ¿no? Es simplemente los partidos dijeron, no, pues quien no gane más, la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno en la primera ronda, van automáticamente a la segunda, ¿no? Entonces yo digo, si queremos hablar de segunda vuelta en México, tendríamos que además estipular digamos, la diferencia de votación entre el primer y el segundo lugar que pueda suceder en la primera ronda y además, diría yo, establecer un umbral, un porcentaje mínimo de participación ciudadana, es decir, el número efectivo de ciudadanos que efectivamente participan en la segunda vuelta, para considerar válida la elección. Y decía yo, y este es digamos, el punto más central y que, digamos, escapa más allá a la discusión de esta figura en particular, porque ayer lo decía Arturo Ramos, creo y lo decía muy bien, creo que aunque pues obviamente por razones obvias en este foro y en los que se han hecho, se dividen las mesas por temas, es importante voltear a ver integralmente pues el sentido de las distintas reformas electorales. Y lo que yo digo es que la gobernabilidad democrática tiene que ver menos con mayorías prefabricadas o inducidas en las urnas y más con cómo se ejerce el poder, o bien, cómo se procesan las decisiones políticas en el órgano de representación popular, que tradicionalmente y el depositario del poder de legislar pues son los congresos.
En contextos democráticos, al menos en teoría, el órgano que debería ser el gran decisor político, o mejor dicho, la sede donde se procesan, se acuerdan, se consensan las decisiones que orienten a la política nacional, no es la oficina presidencial, sino el Congreso. En todo caso, en democracia, la gobernabilidad se construye con una relación equilibrada de control entre los poderes, sobre todo en su relación del gobierno con el Parlamento. La segunda vuelta, y es ahí digamos, otra de las razones por las cuales, digamos, tengo tantos peros con las atribuciones teóricas que se le hacen a esta figura, pues es que termina por reforzar aquella representación de la política alimentada también por los medios de comunicación masiva como un duelo entre personas o personalidades antes que en la discusión de proyectos políticos formulados, impulsados por las distintas fuerzas políticas. Una representación, pues, de la política que comulga muy bien con aquella que considera, que la gobernabilidad o la estabilidad política de una democracia depende del consenso electoral depositado en urnas hacia la persona una que ocupa la presidencia. Insisto, y voy cerrando. El que exista mayores condiciones de gobernabilidad democrática no depende del número, tanto del número grande o chiquito que una persona obtiene para ocupar la presidencia. Un cargo como en nuestro sistema que es monocrático, es decir, unipersonal, ¿no? Sino con el conjunto de las instituciones democráticas opere y opere bien y que pasa por la dinámica de lo que sucede entre el Congreso y el presidente. No con, digamos, la mayoría que obtenga en el Congreso ni siquiera la fuerza política afín al gobierno, oficialista, como ahora suele decirse, ¿no? Desde mi perspectiva, digamos, esa nostalgia a un pasado en el que predomine una sola fuerza política sobre las otras que le permita gobernar en solitario, puede ser una aspiración nostálgica hacia al pasado, pero que muy poco tiene de democrática. Muchísimas gracias. Gracias, Guadalupe. Interesantes planteamientos. Creo que la balanza empieza un poco cargada. Veamos qué dicen nuestros demás colegas. A continuación, cedo la palabra, 15 minutos aproximadamente, al doctor Imer Flores. Imer, bienvenido. Muchas gracias a María Marván, coordinadora del seminario. Bueno, también me sumo a la felicitación y al gusto de estar compartiendo la mesa con queridos colegas. Las dos queridas Paulina Barrera y Guadalupe Salmorán, y por supuesto con Tito Garzanov. De ahí, bueno, además de ese gusto, la posibilidad de discutir estos temas siempre me gusta y también contribuir, como bien dice Guadalupe, de pasadita a otros temas que no son propiamente los de esta mesa. También prometo tratar de decir algo al respecto. Me sumo a la idea de que quizás ya no es el momento de hacer una reforma electoral, ya están muy encima los tiempos, y que quizás los temas que se están planteando no son necesariamente quizás los más relevantes. Y uno de ellos, que curiosamente me parece que ameritaba algo de relevancia, era el de la segunda vuelta. Entiendo muy bien que el contexto no lo hizo meterse este tema sea central, sobre todo para el partido en el gobierno, porque obtuvo 53% en la votación pasada, entonces parecería que no es un tema interesante. Pero yo sí creo que sí necesitaríamos incorporarlo. Y perdón, profe, ¿puede llamarle la atención a las niñas Marván y Friedenberg? Entonces, digamos, básicamente diría yo que no era el momento. Creo que el tema me parece que es muy pertinente. Entiendo bien las objeciones de Guadalupe. Trataré de hacerme cargo de algunas de ellas y vengo con alguna otra alternativa que curiosamente se llama la segunda vuelta o voto alternativo, que da algunas contestaciones a algunas de las objeciones que dejabas entrever, Guadalupe. Digamos, pues voy sobre la marcha, entonces ahí me van recordando mis tiempos, pero entonces ahí tengo una cita. Yo, sabiendo que iba a estar con las bovianas del grupo, pues yo traje una de Sartori.
Es claro que instituciones y constituciones no pueden hacer milagros, pero difícil será que tengamos buenos gobiernos sin buenos instrumentos de gobierno. Que de alguna forma responde algo de lo que decía María Julio en la mesa anterior y Javier. De alguna forma no es nada más una cuestión de por arte de magia se van a resolver los problemas partiendo del sistema electoral. Pero sí creo, y la cita me parece que es pertinente en el sentido de, pero sí pongámosle un poco de atención a que estos temas sí impactan en algunos otros de los puntos de cómo va a quedar la configuración política. Y en ese sentido, como verán, decía yo que para la introducción ponía estos tres temitas: legitimidad, gobernabilidad, que es lo que yo entendería en lugar de eficacia, y representatividad. Me parece, entiendo muy bien, que la legitimidad la da la victoria en las urnas. Por un voto de diferencia está esa legitimidad. Entiendo que hay veces que esa legitimidad se puede cuestionar y entonces en el ejercicio hay que reforzar esa legitimidad, pero basta en principio con la legitimidad ganada voy a la legalidad en las urnas. Creo que eso es muy clara para todos. Y sí creo que de alguna forma un buen mecanismo dará también o ayudará a tener una mejor gobernabilidad. Entonces, lo veo, por eso lo ligo ahí los dos temas. Y digo, agregaría yo ahí la importancia de hablar de la representatividad. Estamos haciendo representar al que no está presente. Nuestra forma de traducir votos en escaños es hacer presente al que no lo está. Entonces, a través de nuestros representantes es como si estuviéramos presentes. Y eso diría yo que no nada más es para los cuerpos colegiados, sino también para los cuerpos unipersonales, que estemos ahí representados. Sí, con una victoria del 53%, pues estamos representados el 53% en un voto directo con el presidente, pero la legitimidad tiene la del 100%. Y eso, de alguna forma, también ese desbalance es el que a veces puede generar que tenga demasiado poder, o al revés, si está muy cerrada la elección, a que tenga muy poco poder. Pues como verán, sí creo que esto del diseño desde el sistema electoral sí va a tener un impacto interesante en nuestros resultados, y pues, sigo con la exposición. De alguna forma, me parece que estoy aquí jugando como con doble exposición, pero déjenme cambiarme a la otra. De alguna forma, si cambiamos al hacer una revisión de cuál es el menú, qué es lo que hay ahí. Ahorita Guadalupe decía, al final de cuentas parecería que solamente hay 2 sopas en la segunda vuelta, pero déjenme quizás ampliar que el menú es mucho más amplio, ¿no? El menú, sé que nosotros en nuestro país hemos trabajado sobre todo en el sistema de mayoría. O sea, todo se decide por un sistema de mayoría. Algunas matices decimos que son proporcionales y decimos que eso es mixto, pues es falso. Es parcialmente mayoría, parcialmente proporcionalidad. Los 300 diputados electos conforme al principio de mayoría, 200 diputados electos conforme al principio de presión proporcional. No es una fórmula mixta, es parcial una, parcial la otra. Pero sí es cierto que en principio nuestro sistema de votación típicamente es el mayoritario. O sea, esa es la que más nos gusta. Y tenemos esta otra opción que es lo proporcional, que ahora una de las iniciativas hace mucho énfasis en que nos vayamos a un sistema proporcional, que no estoy muy seguro que esa sea necesariamente la mejor solución para nuestros problemas, pero bueno, esa es la que está ahí. Pero eso sí sería un cambio relativamente radical frente al sistema que tenemos muy tradicional. Pero me permito insistir, hay sistemas propios, que son propiamente electorales, sistemas que llamaría yo impropios, son alguna fórmula, insisto, mixta o algún otro mecanismo que nos puede servir como el de segunda vuelta o doble ronda, que ahorita me meteré más a ese, pero me gustaría insistir en los sistemas propios, mayoritarios. La mayoría absoluta, por mayoría 50% más 1. Como bien decía Guadalupe, es muy difícil que hoy en día cada vez más con sistemas sobre todo multipartidistas, alguien obtenga el 50% más 1. Entonces, y nótese, si a esa mayoría absoluta, que es, digamos, simple, podemos hacerla calificada, 66%, 75%, ¿no? Entonces, subirle todavía más, pues sería todavía más difícil. Entonces, pues no requerimos el 50% más 1, y entonces pasamos al sistema de mayoría relativo, que es el que tenemos. El de mayoría relativa es una pluralidad. Ya no es nada más que se va a llevar toda la legitimidad, porque el que gane se va a llevar el 100%, pero resulta que puede ser que gane alguien, pues sí, con un 35%. Entonces, y quiere decir que hay un 65% que no votó por él. Quiere decir que de 1 de cada 3 sí votó por él, pero hay 2 de cada 3 que no votaron por él. Entonces, ese sistema de pluralidad a mí sí me preocupa que estemos cada vez bajándole, digamos, 50% más 1, entiendo que es difícil,
pero que vayamos y cualquier resultado, el que sea más grande, es el que va a pasar y va a llegar al puesto, me parece que sí tendría que ser para preocuparnos, ¿no? Insisto, tampoco el sistema proporcional nos sirve para el presidente de la República, que es un cargo unipersonal, entonces está pues fuera de discusión para efectos del menú disponible para el cargo unipersonal del presidente de la República. Lo que sí, como bien decía Guadalupe, pues está la segunda vuelta, la doble ronda, con todos sus asegúnes, sí hay muchas objeciones. Yo no que necesariamente quiera defenderla hacia ultranza, pero adelanto el esquema más o menos de cómo funciona. Como bien nos decía Guadalupe, la fórmula tradicional es el balotage francés. Los dos primeros lugares en la elección en la primera ronda van a la segunda, salvo que alguno haya ganado el 50% más. Pero lo acabamos de ver hace poco en Francia, pues, y en cualquier otro país que tenga segunda vuelta. En Colombia, Petro igual en la primera ronda se vio, no era tan clara su victoria. Entonces, nos vamos a una segunda vuelta y entonces unos 15 días después de la elección, vamos a la segunda vuelta con los puros dos grandes finalistas, los dos mejores. Y ahí, ¿qué ventajas ofrece eso? Que la gente puede volver a votar y el resultado, con un pequeño matiz, Guadalupe, sí, efectivamente, es muy probable que uno de los dos obtenga el 50% más uno, porque cabe la remotísima posibilidad de que empaten a 50%. Entonces nada más ahí como para matizar ese puntito. Pero sí, es muy probable que al menos que alguno saque más del 50% más uno, entonces ese ya le subimos esa legitimidad. A mí no me parece que eso sea tan malo. Entiendo muy bien que una objeción gira, digamos, esta cuestión del costo de dos elecciones, yo creo que es mínimo, es marginal, ya todo el proceso, toda la capacitación, todo el gasto ya se hizo, entonces simplemente convocar a la una, dos veces con dos boletas diferentes es quizás un gasto marginal, pero entiendo también que la objeción gira en torno a que esto puede generar una distorsión si las elecciones concurren con las elecciones del Congreso. Entonces, la elección del Congreso se fragmenta entre tantos partidos hay, y la elección del presidente se hace 2 semanas después, ya nada más con 2 finalistas. Y esto pues ahí genera una distorsión de que el que realmente tenía un apoyo menor aparece con el 50%, pero aparece con un Congreso que no necesariamente le va a apoyar. Entonces no sirve, en el fondo coincido contigo, esa versión. Pero la otra versión, que es una que sí entiendo que en alguna iniciativa del PAN en algún otro momento sí estaba, era que mandáramos la elección presidencial, la adelantáramos 15 días y en caso de que se fuera a empate o se fuera a segunda ronda, la segunda ronda es la que coincidiría con la elección del Congreso. De forma tal que ya sabiendo cómo viene el escenario entre dos finalistas, ya veremos cómo se recomponen las fuerzas políticas que podrán votar otra vez por diluir el Congreso y dejar una votación clara a favor de uno, o quizás ir a acompañar a su finalista con un poco más de Congreso. Y eso sí altera obviamente el diseño y te da un poco más de gobernabilidad. No creo que sea tan ficticia porque sí le dice la oportunidad a la gente de votar. Creo que la distorsión que genera la otra es más peligrosa. Entonces, esa podría ser una forma. No sé, además de la fórmula tradicional, tenemos estas pequeñas variantes que podríamos implementar, ¿no? Digamos, si la regla es que sean 2 vueltas, pues las 2 vueltas no tienen que ser después, puede ser antes la primera para que se empate la otra fórmula, y en esa me encanta, lo compraría completamente, y ahorita tengo una grafiquita con la cual podemos jugar para hacer estas discusiones, eso de hacer una fórmula atenuada. No necesitas el 50% más uno, que es lo que está en las dos iniciativas del PAN y del PRI, sino que pudieras decir el que tenga 45% o el que tenga 40%. Y puedes agregarle una diferencia de más de 5 puntos o más del 10 puntos. Ahorita estos números prometo que con un cuadrito quedarán más claros, ¿no? Obviamente que si le subes al 45 es mucho, entonces ya no pongas diferencia, ¿no? Si le subes si le pides, por ejemplo, que tenga al menos 40, pero que sí se separe al menos 5% del segundo lugar, pues ya le generas una victoria un poquito más clara. Entonces yo creo que esa parte, creo que podemos jugar, ahorita saco mi tablita y ahorita jugaremos con mi tablita, pero déjenme jugar con la tercera columna. Otros sistemas que son propiamente mixtos. Y esto, la doctrina sí lo tiene muy claro, pero en nuestros diseños olvidamos por completo estas opciones. Nótese, entre los sistemas mayoritarios, que votamos por el que tenga más votos es el que gana, y los proporcionales, en los que tratamos de distribuir las preferencias en la proporción del triunfo,
tenemos estos otros que de alguna forma en una misma votación incorporan las dos partes. Nótese, en la segunda vuelta el problema, o una objeción, decía Guadalupe, es que podemos cambiar de una a la otra. En cambio, en estos otros sistemas, la decisión que se va a tomar está tomando en cuenta tanto la mayoría como la proporción. Y me explico. En una votación limitada o no transferida, uno tiene menos votos de los escaños que están en juego. Y yo aprovecho, para la reforma del Senado, estoy completamente de acuerdo que los dejemos en 96 y yo propondría algunos de estos mecanismos como para jugar con ellos. Si a cada partido le damos la oportunidad de postular máximo 2 candidatos, y no sé, hoy en día en paridad un hombre y una mujer, y que la gente pueda votar, yo voto, tengo mis 2 votos o 3 votos, y voto por los de diferentes partidos, entonces tengo un límite de votos y puedo elegir hasta los números de personas que están, y no necesariamente tienen que ser, pues no pueden ser más de 2 de un partido, entonces ya tienes un resultado que, y podría darte 1-1-1, que votáramos por uno de cada partido, entonces podría ser un diseño interesante. La votación acumulada, que típicamente les damos más puntos o les damos y podemos repartir puntos a los demás y simplemente vemos el total agregado. Nótese, otra vez, va a ganar el que tenga más votos, pero el que tenga más votos va a necesitar de una preferencia más amplia en todo el electorado. Entonces, ahí acumulamos votos. La votación preferida o transferida, esa es de las que me gustan a mí mucho por esta cuestión de que transferimos los votos de un lado al otro, ¿no? Obviamente esto implica, se pueden hacer con ábaco, pero obviamente con computadora podría ser más fácil. Tendríamos que superar algunos temores que luego tenemos con las computadoras, y los algoritmos, pero es perfectamente técnica que se puede hacer. Y esto funciona muy bien, no sé, por un lado, para puestos digamos, multipersonales, pero también funciona para una votación para un cargo unipersonal en el sistema de voto alternativo. Y básicamente lo que pediríamos en un voto alternativo es, y contesta de alguna forma las objeciones que hacía Guadalupe a la segunda vuelta. En una misma votación le pedimos a una persona que nos diga quién es su primera opción, su segunda opción, su tercera opción, su cuarta opción y tantas opciones como hay. Y en forma tal que si los 2 primeros, si alguien gana con el 50% más 1, ya nos quedamos del problema. Si alguien obtiene el 40 más 5 de diferencia, ya nos quedamos del problema. Pero si no, tendríamos o podríamos entrar a este mecanismo que implicaría que tomamos a los 2 punteros. Al que viene en tercer lugar, preguntamos por todos esos votos que vienen en tercer lugar, ¿por quién votarían en segundo lugar? Y se los agregamos, ¿quién hubiera sido su segundo lugar, no? Y si es alguno del 1 o el 2 que llevábamos, le agregamos votos. De forma tal que podríamos eventualmente tener alguno de los 2, tendría ese 50% más 1, sin tener que recurrir a la distorsión de la segunda vuelta, podría ser en la misma jornada y podría tener esas efectos. Entonces, pero bueno, nada más, que no es la propuesta del PAN, no es la propuesta del PAN, es la propuesta de Dimer Flores. No. El PAN tiene la del 50% más 1 en balotaje nada más, ¿no? Y hacerlo quizás en la segunda vuelta. Pero bueno, entonces, esa es la propuesta de Dimer Flores y déjame quizás dar un poco más de contexto. Y perdón acá. El mecanismo actual dice que artículo 81 de la Constitución, la elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. Nótese, el EGIPE dice, el ejercicio del Poder Ejecutivo se puesta en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos, electo cada 6 años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos. Nótese que no necesitamos reformar la Constitución. Siguen siendo formas de voto directo. Y siguen siendo 6 años que están en otro artículo, ¿vamos? Pero podríamos reformar la ley y incluir alguno de estos mecanismos. Otra vez, ya estamos al cuarto para las 10. Yo creo que ya en esta ocasión se nos habrá ido esta posible reforma, aunque sea la reforma de Dimer Flores. ¿Vamos? Pero bueno, ahí está el cuadrito. El cuadrito, para contarles un poco los números que decía Guadalupe de medio de memoria, pero sobre todo para invitarlos a contrastarlos y jugar, ¿no? Es muy fácil. Si ustedes ven la tablita, perdón, estoy aquí hablando yo de la tablita, está muy chiquita, pero da la idea. Si la está desde el 94 hasta el 2018. Nótese, 2018, el que gana tiene 53.19%. En el 94 había tenido 48.69%, muy cercano al 50%, ¿no? Yo creo que esa elección, si nos ponemos muy rígidos con la regla del 50% más 1, o sea, como que esa estaría. Pero nótese que le lleva más de 13 puntos al que sigue. Entonces, si tienes un mecanismo de 40 o 45 por sí solo, lo gana.
40, con una diferencia de más 5 hasta más 10, la gana. Me parece un caso fácil, el del 94, que podríamos tomarlo como la enseñanza para eso. El del 2000, ¿no? No sé si María se acuerde, pero Fox decía que si le iban a hacer trampa, le tenían que hacer trampa por mucho para que se le separaran en la elección. Y bueno, Fox acabó ganando, ¿no? Pero no sé, ahí tuvo 42 y el segundo lugar tuvo 36. Si tuviéramos la regla de 40 más 5%, Fox hubiera ganado la primera vuelta. En la primera vuelta. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pero nótese, sí, la que a mí es la que me genera el dolor de cabeza y la que me hace pensar cómo lo resolvemos, cómo lo hacemos cuando uno tiene 35.89 y el otro 35.31. Aunque entiendo muy bien el argumento que en democracia un voto hace la diferencia, pero cuando tienes un chorro de votos anulados, cuando tienes un chorro de casillas, hay algo ahí que, si no hubiera ninguna de esas, me queda claro que un voto claramente definido es suficiente. Pero habiendo votos anulados por encima de la diferencia y otras cosas de esas, sí me causa muchos problemas. Entonces, obviamente, esta que sería facilísima que lo hubiéramos mandado a segunda vuelta en automático, sin problemas. Y ya que si la adelantamos a las elecciones, pues eso hubiera sido otro tema. Pero si lo hubiéramos hecho después, 2 semanas después, pues ya hubiéramos visto si como dice el presidente, el PRI-PAN se hubieran aliado, o si de los votos del PRI él hubiera obtenido la mayoría y se hubiera ido, en la segunda vuelta hubiera ganado Andrés Manuel desde el 2006. Pero bueno, en 2012, y esta también me parece que es un ejemplo que nos debería llevar a repensar, perdónenme, yo no quiero estar viendo presidentes con 38.2% de apoyo. O sea, que van a ejercer el poder como si estuvieran en el 100. Y perdón, se llama retrato hablado, no más para que nadie tenga dudas, estoy hablando de Peña Nieto y de los abusos que se cometen en la presidencia durante este sexenio, que tiene un cheque del 100% con un apoyo del 38%, y otra vez, un apoyo que logró mantener los primeros años en el Congreso, más o menos, pero que no era real, que era un tanto ficticio. Si hacemos las fórmulas de que las elecciones vayan empalmadas, podríamos haber tenido un resultado diferente. Puede ser que otra vez, como diría el Peje, el PRIAN se hubieran cerrado filas y de todos modos iba a perder él, iban a tener más del 50% más uno, pero por lo menos hubiéramos tenido un mecanismo. No alcanzó el 40% y sí tiene un poquito más del 5% de diferencia en la del 2012 Peña Nieto. Obviamente que la de 2018 pues queda fuera de discusión, ahí sí, ni meter las manos, no hay forma de... Pues ese sería el ejemplo al que estamos viendo todos. O sea, todas las propuestas, creo, sobre todo las que están en la mesa, pues dicen que el 50% más uno, pues no hay caso de hacer segunda vuelta si ya tienes más del 50% más uno. Pero déjenme una notita nada más aquí para recordarles que segunda vuelta o doble ronda, en la versión tradicional, pues sería solamente la del 50% más uno, solamente, nótese, todas las elecciones hubieran repetido, salvo la del 2018. Todas hubieran repetido con segunda vuelta en forma tradicional. Todas hubieran repetido menos la del 2018. ¿Estamos? Con la versión atenuada, si la hacemos en 45 o en 40, se hubiera salvado la de Zedillo. ¿Estamos? Si hacemos la diferencia, se hubiera salvado otra vez nada más la de Zedillo. Bueno, Zedillo y Fox hubieran salvado. Entonces, la versión atenuada sí sirve de algo también, creo yo. Obviamente, tendrías que repetir la de Peña Nieto y la de Calderón. Entonces, creo que ahí hay dos interesantes. Y bueno, regreso a mi último modelito, que es el de la votación preferida o transferida, ¿no? ¿Qué hubiera pasado o qué podría pasar? Insisto, sin tener que irnos a la segunda vuelta. Oye, me pasó una. No sé, aquí está. Nótese, si tenemos el ejemplo de la de Calderón, yo voto, mi primera opción es Calderón, alguien más su primera opción es Andrés Manuel, alguien más su primera opción en aquel entonces era Madrazo, ¿no? Y entonces, ninguno tiene el 50%. Pues vamos a ver si ese 22, lo peor que puede pasarnos es que estuvieran igual 11-11, entonces pues, repartimos ese 11 y 11 y seguimos empatados en 46, ¿no? Pero bueno, nos vamos a la cuarta opción, aquí lo manejé agregado a los otros, pero pónganle que ese 6 nos lo repartimos, pero puede cambiar puede variar un poco el resultado. Que aquí estos que vienen en cuarto lugar, su primera opción fuera ya no Calderón, sino fuera el segundo. Entonces, pero vean cómo todos los votos se están integrando para dar el resultado. Y entonces,
necesariamente alguien tendría más del 50% más uno, sí, porque está recurriendo a todo el paquete y simplemente lo único que requeriríamos es que se hiciera esa lista de preferencias del quién es mi uno, quién es dos y quién es mi tres. Entonces, pues bueno, lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Creo que la conclusión es clara. Si bien la segunda vuelta tiene sus problemas, creo que entre todos sí nos puede ayudar a temas de legitimidad, sobre todo cuando las elecciones son muy pegadas. Si nos preocupa mucho la distorsión que generan con el Congreso, la recomendación sería separarlas. Pero aún así, si les preocupa tanto esos dos momentos, podríamos optar por un sistema de votación, de voto alternativo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Dorimer Flores. Ahora cedemos la palabra a la doctora Paulina Barrera por 15 minutos. Muchas gracias, Juan Jesús. Primero, una disculpa por romper el orden, poner el desorden acá. Pero bueno, ya cuando llegue a la parte de segunda vuelta explicaré mi confusión. Quisiera agradecer a la doctora María Marván la invitación, gracias a quienes están presentes en la sala y gracias a quienes nos acompañan por las redes sociales, por las plataformas virtuales y por Zoom. En esta mesa se nos invita a hablar de la legitimidad y eficacia del Poder Ejecutivo. Y en particular nos invitaron a reflexionar sobre segunda vuelta, de la que ya han hablado mis colegas y compañeros de mesa, pero también sobre gobiernos de coalición y la posibilidad de pasar a un semipresidencialismo. Si bien estoy de acuerdo con que no es un punto central en las discusiones actuales, porque no forma parte de la iniciativa las propuestas no forman parte de la iniciativa propuesta por el titular del Ejecutivo, sí me parece que tocan puntos cruciales y en particular teniendo en cuenta una tendencia que no es de ahora, no es de este sexenio, no es de esta administración, viene desde antes, que es la gran tendencia global, digamos, de personalización de la política. Y otra tendencia a la que ya hacía alusión otro de nuestros colegas, Camilo, el día de ayer, que es esta tentación de comenzar a gobernar a través de decretos o en general discutir la posibilidad de la concentración del poder político en manos del Ejecutivo, ¿no? Y por eso creo que es importante la reflexión que nos invitan a hacer hoy. Nos invitan a reflexionar sobre el impacto que podrían tener las normas, las reformas a las normas que proponen estas iniciativas, mediante las cuales se accede al ejercicio, al cargo del poder ejecutivo y a la distribución de las funciones. Por eso el tema del semipresidencialismo. Y entre las iniciativas presentadas, los temas que mayor tienen relación con el Poder Ejecutivo son precisamente el de la segunda vuelta, los gobiernos de coalición y una que ha estado por ahí perdida, de la que no hemos hablado todavía, que es esta propuesta de regresar la figura de la vicepresidencia a nuestro marco jurídico, que parece que nos agarró de la nada, que llegó de lado y no sabemos muy bien, porque tampoco es que sean muy descriptivos. Y bueno, me gustaría abordar esos temas en esta presentación. Espero ser lo suficientemente breve para que terminemos a tiempo. Estos tres temas que no han estado al centro del debate se debe en gran medida, como les comentaba, porque no las ha presentado el Ejecutivo Nacional, sino se concentran en las iniciativas de algunos partidos, como el PRI, en el caso de la vicepresidencia y la segunda vuelta, y el PAN propone solo segunda vuelta. Uno de los puntos comunes que tienen estos tres temas aparentemente disociados es que su motivación parece partir de la preocupación por una falta de capacidad del sistema político para realizar un programa político determinado, en particular el propuesto por quien está a cargo del Ejecutivo Nacional. De esta manera, la pluralidad de opciones políticas al interior del legislativo y en relación con el Ejecutivo no impide la toma de decisiones políticas. En otras palabras, facilitaría la gobernanza o la capacidad del gobierno para procesar y dar respuesta a las demandas que le son planteadas por la sociedad y de las que ya hablaba con más profundidad Guadalupe.
Por un lado, la segunda vuelta, de acuerdo con quienes apoyan su aprobación, disminuiría la conflictividad política y aumenta el respaldo de quien resulte electa o electo. Aumenta la participación y facilita la agregación de intereses, o incluso hay quien sostiene que favorece la creación de coaliciones de gobierno, incluso este mecanismo de segunda vuelta, ¿no? Los gobiernos de coalición, a su vez, se han presentado como el mecanismo ideal para evitar la parálisis legislativa, lo contrario a la gobernabilidad, y para obtener resultados legislativos con una amplia participación política y social al estar involucradas varias de las opciones partidistas. La vicepresidencia también suele sugerirse, quizá no tanto en las iniciativas, pero sí en el mundo académico, como una posibilidad para crear coaliciones de gobierno y de una búsqueda de mayor representatividad. En particular, las fórmulas en las que se vota por la dupla presidente-vicepresidente se presentan como una posibilidad de unir grupos políticos en un proyecto común. Aunque los gobiernos de coalición ya se encuentran contemplados en nuestra Constitución desde hace algunos años, hasta ahora no se ha actualizado el supuesto en nuestro país, por lo que las tres herramientas, la segunda vuelta, los gobiernos de coalición y la vicepresidencia, son para nosotros escenarios hipotéticos. Por ese motivo, creo que es útil analizar algunas experiencias latinoamericanas que nos ayuden a valorar la pertinencia, conveniencia y algunas dificultades de su posible implementación en México. Por un lado, y en esto intentaré ser un poco más breve porque ya mis colegas fueron muy exhaustivos, ayer el tema de la segunda vuelta, ¿no? Ayer se mencionaba que las experiencias de segunda vuelta han favorecido la polarización y la falta de diálogo en las opciones que se presentan durante la segunda jornada. Yo quisiera señalar un problema relacionado que se presenta con esta herramienta política, que es la simplificación del debate, especialmente durante la segunda vuelta. Una de las experiencias más recientes es la de las elecciones en Colombia de 2022, que además en la línea de investigación contamos con colegas que han hecho observación de esta jornada electoral, la primera y la segunda vuelta. En esta jornada electoral, disculpen, compitieron Gustavo Petro y Francia Márquez, por un lado, y por el otro, Rodolfo Hernández Suárez y Marlene Castillo. Este último fue descrito como un candidato simpático, con publicaciones en redes sociales, en plataformas sociales como TikTok, predominantemente TikTok, con las que mucha gente se podía sentir identificada. Salía en patineta, haciendo actividades cotidianas, y eso generó esta apariencia de cercanía con la ciudadanía que no se sentía identificada con las demás opciones políticas. Pero su agenda política no era clara. No solo Hernández se presentó ante la ciudadanía como un outsider, como alguien que no pertenecía al sistema, aunque fuera una persona de derecha. Es una característica que comparte con otros candidatos de derecha en el continente, como Trump en su momento, o como intentó presentarse Bolsonaro. Entre sus propuestas poco claras estaba el combate a la corrupción, aunque por lo que entiendo él mismo se encuentra en un proceso judicial, y la creación de un instituto virtual de anticorrupción para devolverle a los colombianos el dinero robado. Iniciativa de derecha. Petro tenía una agenda un poco más definida, pero sobre todo contaba con una candidata a la vicepresidencia que tenía apoyo de una parte importante de la izquierda que dudaba del perfil del candidato a la presidencia. Francia Márquez tiene sin duda una agenda política definida, y los votos de sus simpatizantes muy probablemente hicieron la diferencia en la fórmula Márquez. Aún así, me comentaba una doctoranda del instituto la semana pasada que la banalidad y la superficialidad de los discursos de parte del opositor Hernández estuvo cerca de arrebatarle la presidencia y a Petro, y la campaña personalizada estuvo cerca de disolver esfuerzos importantes para cooperar y compatibilizar agendas distintas, pero potencialmente convergentes. Este ejemplo podría hacernos pensar, y voy a pasar ahora a la vicepresidencia, como probablemente lo hizo el PRI, y de ahí en su propuesta, que valdría la pena, según el PRI, reincorporar la figura de la vicepresidencia en nuestro sistema político. Esto, aclaro, en la mejor interpretación, porque recordarán quienes, como yo, tuvimos la curiosidad de ver algunas de las sesiones de Parlamento Abierto, quien estaba a la defensa de esta figura de la vicepresidencia usó el argumento, y cito más o menos,
de que la propuesta era positiva porque no es lo mismo en términos de autoridad dirigirse al vicepresidente que a un secretario de gobernación. Los puntos que nos compartieron en la propuesta del PRI, y les leo porque es realmente muy breve: crear la figura de vicepresidencia de la República, que iría en la fórmula del candidato presidencial. Sería un acompañamiento directo del presidente que permitiría desahogar los asuntos de política interior. Sería votado, los puntos que nos comparte la propuesta es que sería votado por fórmula y que su rol es de acompañamiento directo del presidente para desahogar asuntos de política interior. Fórmula, lo que quiere decir que la persona sería votada por la ciudadanía junto a la candidata o candidato a la presidencia, pero no especifican si el titular del Ejecutivo puede o no removerla y si las facultades serían establecidas o no en la Constitución. Y la falta de especificidad, en particular en un área en donde exageramos a veces y se suele abusar de la especificidad, se explica quizá porque no consideran que sea un punto que va a ser retomado en estos debates, porque no es parte de la agenda ni de la propuesta del Ejecutivo. Pero tomemos esta propuesta en serio y veamos sus posibilidades. Si es una propuesta para que sea posible removerlo y sus facultades son las que le delegue el presidente o la presidenta, no veo la relevancia, sinceramente, y la utilidad para reincorporar la figura de una vicepresidencia. Es decir, no me parece que haya una novedad en el cargo más allá o que no se esté ejerciendo por parte de algunos ministros del gabinete. En cambio, si la fórmula implica que él o la vicepresidenta queda independientemente de si el presidente decide seguir colaborando o no con ella, se vuelve un poco más interesante. Lo que hace atractiva la figura del vicepresidente para algunas personas es la capacidad de generar coaliciones, no solo electorales, con un candidato o candidata común, sino de gobierno. Quienes son partidarios de esta figura podrían incluso citar el ejemplo de la dupla Petro-Francia, de la que apenas hice referencia. Sin embargo, la literatura sobre la vicepresidencia en la región es bastante crítica. Quienes se han dedicado a hacer análisis comparados en América Latina insisten en que con frecuencia esta figura ha facilitado la mayor inestabilidad y en ocasiones crisis políticas. En gran medida, esto depende cómo se regula la vicepresidencia. En algunos casos, el vicepresidente pertenece al mismo partido y la inestabilidad es un poco menos probable. Pero entonces, este argumento de buscar acuerdos y generar coaliciones, tener una mayor representatividad en el poder ejecutivo, se cae. No tenemos una mayor representatividad porque al final es una misma fórmula política con un mismo partido, un mismo proyecto. En cambio, si el presidente y el vicepresidente pertenecen a un partido distinto, como es el caso de Argentina, por ejemplo, el riesgo de inestabilidad y de crisis también es mayor. Y no quisiera tomar más tiempo, voy a solo a comentarles de un par de casos que me parecería interesante ahondar en ellos para el análisis de la figura. Por un lado está el caso brasileño, ¿no? El caso en el que Dilma Rousseff y Michel, creo que es su primer nombre, Michel Temer, fueron presidenta y vicepresidente por un primer periodo bastante pacífico. Temer estuvo relativamente de acuerdo y se adhirió a la agenda de Dilma, pero en el momento en el que las fuerzas políticas y otros intereses económicos, políticos, más allá de los partidos políticos, intentaron o le hicieron efectivamente un golpe de Estado, Temer se separó por completo de ella. Es más, se discute que haya sido un error que se hayan filtrado unas fotografías de Temer ya como presidente, disculpen, antes de que se decidiera la destitución de la presidenta. Y otro ejemplo, acá tenemos en la sala tenemos a personas que están más familiarizadas con ellos, pero quisiera solo ponerlo en la mesa, el caso de la vicepresidencia la presidencia de Cristina Kirchner con Julio Cobos. En este caso, la presidenta no tenía las facultades para separar o para sustituir al vicepresidente en el momento que hubo desacuerdo, y desde el momento en el que se volvió abierto ese desacuerdo, hubo un vicepresidente que fue
oposición activa dentro del Poder Ejecutivo. Es decir, teníamos un Poder Ejecutivo dividido. Difícilmente podemos pensar en condiciones de gobernabilidad en esos casos, ¿no? Y creo que lo que une estos 3 ejemplos de los que les he estado introduciendo en la discusión es que en muchos casos caen dentro de estas 2 tendencias a las que yo les hacía referencia al inicio, ¿no? Caen en querer debilitar a las personas por las personas y no es tanto un disenso que se pueda solucionar a partir del debate y de la deliberación pública en la legislatura. Como bien decía Guadalupe, es el espacio en donde deberíamos circunscribir las diferencias políticas, ¿no? Y la predominancia de este tipo de discursos dificulta también la posibilidad de crear coaliciones estables y duraderas, más aún en gobiernos de coalición que permitan a más opciones políticas una parte de la participación en la administración. Un proyecto que se presenta como anti-alguien, por ejemplo, anti-Petro, difícilmente concederá, asumiendo que va a buscar ser congruente, algún punto en común cuando se trate de esa persona, que representa y personifica aparentemente todo lo que consideran negativo. Al igual que muchas de las personas que me han precedido, estoy de acuerdo con que con una reforma de estas dimensiones no debería llevarse a cabo con tanta premura y con tan pocos espacios de deliberación ciudadana, no solo de la oposición institucional que representan los partidos políticos. Al mismo tiempo, mi impresión es que mucha de la oposición institucional está dejando perder una oportunidad importante para la autocrítica y para la mejora de nuestro sistema político. La mayor muestra de eso, y con esto cierro, es la postura que ha adoptado en los últimos meses la coalición Va por México, la cual en un primer momento declaró que no votaría a favor de ninguna reforma a finales constitucional o legislativa propuesta por el partido Morena. Después, a finales del mes pasado, matizaron y dijeron que no votarían por ninguna iniciativa que afecte la democracia o las instituciones, y eso parece algo mucho más atendible, algo en lo que se podría o no estar más de acuerdo. Y parece mostrar que el interés de quienes encabezan estos grupos parlamentarios no es asegurar la gobernabilidad, porque están dispuestas y dispuestos a llegar a una parálisis legislativa, ni mejorar la calidad deliberativa en el lugar en donde se deberían dar los debates en nuestra república. Creo que al igual que este irresponsable actuar de parte de la coalición, las iniciativas que han propuesto los partidos no están destinadas a encargarse de los grandes déficits de representatividad, de rendición de cuentas y de transparencia. Lo cierto es que, aunque coincido con lo que comentaba Camilo ayer, que deberíamos considerar las iniciativas independientemente del remitente, la recepción y discusión de las iniciativas ha sido totalmente personalizada. Y eso me temo que solo va a perjudicar a las y los mexicanos. Muchas gracias. Vamos a abrir el turno para el debate o alguna réplica. Primero saber si hay alguna pregunta interesada que quiera participar aquí. Tenemos aquí 1, adelante, y 2 acá, después el de saco. Si quieren, recogemos primero esa, y tengo aquí 4 preguntas que han realizado a través de redes sociales, una específicamente para el doctor Imer Flores. ¿Empiezo? Sí, por favor. Gracias. Primero, antes que nada, agradecer a las doctoras, a Paulina y a la doctora Salmorán y al doctor Imer por su brillante y inteligible explicación. Y, por supuesto, al doctor Jesús Garza, que no es comercial, pero casi nunca me pierdo sus opiniones en televisión, aunque sea un ferviente crítico del Tribunal Electoral. Usted, doctora, mencionaba que para usted constituye un derecho el voto y no una obligación, ya que no hay una sanción. El artículo 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales creo que es más explícito, mencionando que el derecho a votar es un derecho y una obligación. Yo sí encuentro una sanción a esta obligación si una persona no vota, y leo textualmente. El artículo 38 de nuestra Constitución establece: los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, fracción 1, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. El artículo 36, la fracción 3, como
ustedes saben, pues establece la obligación de votar en las elecciones. Eso sería un primer punto. Y creo que acá el problema sería quién va a ser la autoridad que imponga esa sanción. Una pregunta para el doctor Imer. Me causa conflicto en esta segunda vuelta, en caso de darse o en caso de establecerse en el sistema mexicano para elección del presidente, ¿cómo va a ser la integración tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados en representación proporcional? Si se van a tomar en cuenta los votos válidos emitidos de la primera votación, de la segunda votación, o si en ambas. Sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti por la participación. Por favor, sí, nada más, por favor, si nos puede dar su nombre y Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cipriano Ávila Ramírez. Agradezco a las autoridades del Instituto Jurídicas, doctora María Barbán, doctora Freiderman, por tan importantes eventos. Ya los extrañábamos. Para todos los ponentes, muchas felicidades por sus ponencias. Son muy claras y muy interesantes. La pregunta es, en caso de que haya reforma electoral en México, y dentro de ella, ¿estamos preparados para una segunda vuelta? ¿Y qué tan importante es para ustedes? Gracias. gracias. ¿Tenemos alguna otra aquí en el foro? Si no, paso a leer. María, por favor. Ahorita te dejo leer, Tito. A ver, yo creo que hay una cuestión que a mí siempre me preocupa cuando los partidos empiezan a plantear la segunda vuelta, y en esa medida no podíamos dejar de plantearlo, o la vicepresidencia de plantearlo en este foro. Y la primera es la evidencia empírica de que los presidentes han podido gobernar en México. O sea, ¿qué problema estamos queriendo solucionar? No tengo idea. Honestamente, no tengo idea. Claro, van a decir, ¿y entonces para qué planeaste esta mesa, María? La planeamos pues porque está en las... ¿Sí? En México, en los 20 años de gobiernos divididos, no hubo problema, ni siquiera en el sexenio del 2006. En el sexenio del 2006 hubo una manifestación postelectoral de no aceptación de los resultados muy importante. Pero después, para gobernar, no lo hubo. Todos los presidentes, creo que desde que inició la historia del constituyente, después de la Constitución de 17, han podido reformar la Constitución. Ahorita hay una advertencia de parálisis de huelga constitucional, o no sé cómo le llamaron, moratoria constitucional, pero se ha reformado la Constitución 17 veces, ayer nos lo decía Camilo, en este sexenio, ¿sí? Entonces, las minorías legislativas han sido capaces de ponerse de acuerdo con la mayoría, sea o no del presidente en turno. Podemos cuestionar, eso sí, la forma en la que se han puesto de acuerdo. Ha habido compromisos inconfesables, toma y daca, se inventaron los moches, pero de que han podido gobernar, han podido gobernar. Entonces, pues sí sorprende mucho que queramos realmente resolver un problema que no existe cuando tenemos tantos otros que sí existen y para los cuales no están ni pensando cómo resolverlos. Gracias por la pregunta. Flavia, por favor. Bueno, buenas tardes. Y muchísimas gracias por esta mesa. Yo creo que la reflexión ha sido sumamente interesante y quisiera hacerles una pregunta a vuestra consideración. Uno de los problemas de la segunda vuelta es su relación entre ejecutivo y legislativo y la construcción de mayorías. Entonces, ¿cómo estarían pensando ustedes así como hay una propuesta de Imer Flores, porque no puede haber una propuesta de la línea de investigación, que articule la posibilidad de destrabar o desconectar la elección presidencial de la elección legislativa para evitar algunas influencias que han tenido la elección presidencial sobre la integración de las mayorías legislativas, ¿no? Mi experiencia comparativa diría que sería preferible, y lo pongo a vuestra consideración,
que la primera vuelta, en caso de que se aprobara, estuviera conectada con la segunda, o sea, que la elección del legislativo estuviera conectada a la segunda del ejecutivo, para evitar gobiernos divididos o presidentes débiles, como fue, por ejemplo, en la historia ecuatoriana, ¿no? Hay otra opción y es no juntarlos con los dos momentos de los dos cargos, sino hacerlo meses más tarde, como podría ser Colombia o Francia, ¿no? Lo que sí está claro que hay que pensar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para evitar. No me preocupan los gobiernos divididos, me preocupan más los presidentes débiles. Muchas gracias. Gracias por la participación. Creo que estamos completos aquí en el foro. Comparto un par de preguntas que hacen por redes sociales. La pregunta creo que en gran medida Imer se refirió a este tema, pero dice, si en la actualidad hay una queja por el costo que implica las elecciones y la democracia en general, ¿la segunda vuelta no implicaría un mayor costo de recursos públicos y humanos? Y la segunda, creo que podría ir orientada hacia Paulina. ¿Cuál sería la función de un vicepresidente o vicepresidenta? ¿Cuál sería la diferencia entre este rol y el papel que realiza un secretario o secretaria de gobernación? Otra pregunta más. Queda clara las complicaciones y problemáticas de la segunda vuelta, pero ¿qué entorno, condiciones o escenarios sí sería viable esta hablando del contexto político mexicano? Y por último, para Imer Flores, dice, el análisis planteado en los porcentajes se vislumbra claramente los postulados de su propuesta, pero para temas de legitimidad, ¿valdría la pena analizar la cantidad de votos directos contrastando con la lista nominal a efecto de evidenciar la presencia de democracia? Pregunta. Bueno, si quieren damos otra vez en el mismo orden, alrededor de 5 o 6 minutos, Guadalupe, Imer y Paulina. Muchas gracias, Tito, por referir las preguntas, sobre todo a nuestro público, por hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas. A ver, voy a ir contestando un poco, digamos, en cierta medida reaccionando a las cuestiones importantes, muy interesantes que ponía Imer, y van a verlo, iré contestando un poco a poco también las preguntas que se han vertido acá. Solo diré que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijo María sobre, bueno, y cuál es, o sea, cuál es el plus de esta segunda vuelta. Como yo decía, lo he puesto en duda. A ver, lo primero que yo diría, y voy a retomar lo que decía Imer, por ejemplo, en su exposición, no basó, digamos, sus consideraciones a partir de la gran palabrita esta, la de gobernabilidad, que ya les decía, ¿no? En qué sentido la entiendo yo y cómo, digamos, sí veo una disociación, por lo menos lo que dice la teoría, con lo que después sucede con la segunda vuelta. Y entonces hablaba de legitimidad, ¿no? Y decías, no, pues es que en un sistema de mayoría relativa o simple, como tenemos para en esta elección, el que gana, ¿no? Lo gana todo. Y yo digo, bueno, gana el cargo de presidencia, pero la legitimidad del respaldo tiene que construirse, y esta es la parte para mí todavía más importante, en el ejercicio del gobierno. Y decía yo en mi exposición, a mí no me interesa tanto el número de votos, pero ahorita voy a regresar en eso de si realmente no me interesa tanto. Ahora, decías, no, pues es que en un sentido de representatividad política quiere ser algo presente, ¿no? Y sí, en el caso de la representatividad de un órgano democrático como la presidencia, sí es, pero hay otro sentido de la representación política, pues este sentido de reflejar las distintas posiciones, posturas, imaginarios, ideologías políticas, y esa representatividad, que es el elemento, digamos, más característico de la democracia, no está en el órgano presidencial, sino, decía yo, en el órgano legislativo. Luego, y regreso a lo de, bueno, realmente sí me importan, bueno, obviamente coincido en que está la posibilidad del empate. Yo decía, pues a lo mejor una de las virtudes o la virtud técnica
que yo reconozco de la segunda vuelta es que pueda resolver situaciones de votaciones cerradas y en ese sentido ser un mecanismo de desempate. He tomado nota, pero me gustaría tal vez tener tu presentación como para un poco jugar en estos diferentes modelos, porque presentaste varios y es importante. Y lo voy a lo primero, o sea, yo digo, bueno, pónganle que en algún día en el futuro los partidos políticos se pongan de acuerdo sobre la regulación de esta segunda vuelta. Ay, bueno, porque sí creemos en sus virtudes, además porque América Latina, casi toda América Latina la tiene, México es una de las pocas excepciones que no lo tiene, entonces, ¿por qué no? Y yo diría sí a condición de 3 cosas. La primera es que, bueno, ese umbral del 50% más 1 en la primera vuelta se me hace muy, muy exacerbado. Estoy de acuerdo con que podemos pensar en eso de poner un umbral de participación, de un umbral de votación en la primera ronda que vaya entre los 40 y 30%, como sucede en el resto de América Latina, ¿no? Con que se establezca que su necesidad se active, ¿no? Que tengamos que hacer una segunda ronda, pues sí hay una votación realmente cerrada o chiquita entre el primer lugar y el segundo lugar. Ya podemos pensar si 1, 5, 10, ahí está la experiencia comparada como ración para pensar en esta definición. Y la tercera, que no me parece menor, y por eso es ahí donde digo, bueno, al final los números me terminan importando, que se establezca un umbral mínimo de participación ciudadana en la segunda vuelta. Porque, y dice Zimmer, a mí no me gusta, la verdad es que a mí no me gusta que un presidente gane la presidencia con alrededor de 1/3 de los votos, ¿no? Y voy a poner el ejemplo del 2006, que el presidente ganó con alrededor de 35%, ¿no? De votos. Entonces, ¿y dónde queda la voluntad, ¿no? De ese 65% que no votó por el ganador? Y yo digo, ajá, pero pongamos que en ese escenario regulamos la segunda vuelta y no ponemos la necesidad de que la gente realmente vaya a votar. En el 2006, y Google no miente, Wikipedia no miente, se dice que participó el 58% del electorado en esa elección del 2006. Vamos a redondearla a 60%, ¿vale? ¿Y qué pasa si en la segunda vuelta, en vez de que salga a votar el 60% de la población, sale a votar el 30% del electorado? Estoy poniendo muy dramático nomás para que se entienda. A mí me preocuparía todavía más que un presidente terminara siendo electo en la segunda vuelta por la mitad de ese 30% que salió a votar en las urnas. Entonces yo digo, segunda vuelta sí, a condición de esas tres, digamos, elementos, y ahí respondo a la pregunta del compañero que dijo que si era viable, o compañera, perdón, que si sería viable o no. En el caso de Cipriano, me dice, ¿estamos preparados para una segunda vuelta en las próximas elecciones de 2024? Obviamente no. Y a mí, a ver, no sé. Podemos pensar, porque ese es otro de los grandes temas que no están bien discutidos en las propuestas, ni de esta ni en otras ocasiones, sobre ¿y cuándo vamos a hacer la segunda vuelta? ¿No? Esto de si lo asociamos con la elección y era la pregunta tuya, Fla, también. Si la ponemos al mismo tiempo que la elección del Congreso o no, o lo hacemos después. Y nos dicen, y mire, y creo que acá lo decías tú también, Fla, podemos pensar que se haga una primera ronda para la elección del cargo presidencial y luego hacer coincidir la segunda vuelta con la elección del Congreso. Y yo digo, entonces eso nos evitaría los problemas de gobiernos divididos. Y yo digo, ajá, pero de alguna manera sucedería que el efecto de tener una votación de arrastre, ¿no? En el sentido de que la ciudadanía esté pensando qué candidato puede llegar a la presidencia. Y de nuevo pasa esta cosa de pensar que el punto central del gobierno en democracia está en la silla presidencial. Y yo, desde mi perspectiva, digo, no. Debería tener más importancia y debería tener, digamos, debería ser más predominante digamos, que la pluralidad se recree en sede legislativa, no con base en la persona que llega a la presidencia. Porque digo, en un sistema parlamentario
o en un sistema semipresidencial, eso tendría algún sentido. ¿Por qué? Porque en esos sistemas, el que forma gobierno, el que tiene la mayoría, tiene la obligación de formar gobierno y de incluir a las minorías. Pero eso no es un incentivo que exista en los sistemas presidenciales. Entonces digo, ok, bueno, dirán, sí, pero es que en México está reconocido el gobierno, la figura del gobierno de coalición. Sí, pero de nuevo es una potestad del presidente y que decida si actuar o no. Es que, a ver, mi punto central es, ¿de a cuándo acá creemos que para que una democracia funcione, el partido del presidente tiene que tener una mayoría amplia, porque si no, no se puede gobernar? Y no estoy de acuerdo con lo que decía María, y acá tengo los datos porque los recogí. Si nos quedamos nada menos en el número de reformas constitucionales aprobadas en los últimos años, en contextos de gobierno divididos, que es los que nos preocupan tanto, tenemos que se han reformado más reformas en contextos de gobierno dividido en México que cuando teníamos un sistema de partido hegemónico. Entonces yo digo, a ver, o sea, eso de evitar, el que haya una fragmentación del voto para el cargo presidencial no nos ha llevado a parálisis, a crisis políticas, y no es cierto que si tenemos gobiernos divididos, la democracia entonces está en peligro. No es cierto. Gracias, compañero, por la precisión de que, bueno, en realidad sí dice ahí que si hacíamos una interpretación extensiva del voto, ¿no? Digo, de quien no va a votar, entonces sí es una obligación porque también está regulado en las leyes electorales, sí, pero esa sanción no se aplica. O sea, a mí díganme a quién le han suspendido sus derechos políticos por no salir a votar. A nadie. Y qué bueno. Es que yo no creo que sea deseable, ¿no? O sea, yo pienso que la participación en democracia debe ser genuina, debe ser voluntaria, y bueno, ya me extendí muchísimo en mi monólogo, pero bueno, espero haber retomado los puntos esenciales que se han puesto en juego acá. Gracias. Muchas gracias por el público aquí en el aula centenario y el aula virtual por sus preguntas. Gracias por toda la atención a las ponencias. Digamos, tomaría un poco este puntito último, bueno, estos puntos que tomó Guadalupe. Insistiría yo, entiendo bien el punto que dices y suena bien, que en la democracia, entonces en lugar de fijarnos tanto en el ejecutivo, nos fijáramos más en el legislativo, que debería ser el microcosmos de la población, del electorado, y todo eso suena muy bien. Pero no sé, no es nada más, y me gustaría más ahí como ligarlo con Flavia, el tema no nada más es el legislativo y el ejecutivo, sino la relación entre ambos. Creo que ese es el punto importante que no debemos perder de vista, y cómo los mecanismos que estamos adoptando pueden ser que sirvan para ninguna de las dos cosas que queremos, y entonces quizás que repensemos y discutamos cuál es el mecanismo que sí serviría para lo que queremos, ¿no? Entonces, eso me parece que ese es lo importante, y sirva a hacer una aclaración cuando decía yo un poco que esta reforma me parece que ya en tiempos es medio desafortunada, pero pues estoy completamente de acuerdo que hay que discutir siempre, ¿no? Que hay que dialogar, construir consensos, ¿no? Ahí completamente la ponencia de Pepe Goldenberg ayer creo que es muy clara en la importancia de que este tipo de cosas tienen que hacerse con consenso de todo, con todo el mundo discutiendo, pero también el tema de lo que criticaba sobre todo era la oportunidad ya de presentarla al Cuarto Palacio. Esa es mi objeción sobre todo, y que no le veo muchas posibilidades por este mismo tema de la moratoria constitucional y muchas otras cosas que están. Entonces creo que en ese sentido, digamos, esa era un poco mi nota. Pero déjame quizás regresar un poco más a lo que a mí me preocupa más, Guadalupe, que la participación ciudadana se vea reflejada, que la ciudadanía, digo, eso es lo que me parece que es relevante, que lo que se quede plasmado en la votación, y yo por eso sí pensaría que primero, una opción, como dice, podría ser separar por completo las elecciones de diputados y senadores de las de presidente. Son dos resultados independientes, cada una por su cuenta. La otra, pensando en que estamos incorporando una reforma a un sistema que están dando, estamos construyendo el barco en alta mar, pues lo que se me ocurre es pues, que lo más probable es que nos colguemos de las elecciones que ya están convocadas, ya están previstas, y entonces ahí lo único que diría yo, creo que sí, para evitar la distorsión, lo más conducente sería adelantar la elección de presidente para que la segunda vuelta coincidiera con la de diputados y senadores. Aprovecho para aclarar, nótese, la representación proporcional de diputados se mide representación proporcional a partir de la votación de diputados, la de senadores dentro de los propios senadores, y no sé, el presidente no te da representación proporcional tal cual
Pero bueno, eso simplemente creo que refleja esta quizás que es la que te da la del percepción ciudadana total. Porque todo el mundo volteamos a ver cuánta gente fue a votar en esa, y ese es el número que todos queremos ver, ¿no? Entonces, ese es el número más grande. Y sí, eso es lo que hace la diferencia a veces entre las votaciones intermedias y las de presidente, pues que no tenemos este incentivo mayor de ir a votar por el presidente, ¿no? Pero bueno, insisto, me parece que nos debe preocupar también es el reflejo de la voluntad ciudadana, ¿no? Entonces, yo insisto que los sistemas de votación nos dan claramente esa idea del ganador, la mayoría, la legitimidad, claramente, pero sí me parece que es importante también que nos dé la proporción de una visión más amplia del electorado. Entonces, todos estos sistemas de voto alternativo que digo yo, toman en cuenta eso y eso normalmente no lo discutimos. Entonces, yo sobre todo insistiría en que esos tienen todas estas ventajas que además me parece que contestan a las objeciones que normalmente se le van haciendo a la segunda vuelta. Entonces, por eso creo mucho en este esquema de lo del voto alternativo, aunque entiendo que no les caiga muy en gracia a mucha gente, no les guste. Como muchas de estas propuestas, no creo que sean perfectas. Entiendo muy bien el tema dice María Marván, ¿cuál es la evidencia empírica? María, perdón, yo sí creo que Calderón fue un desastre. 35 contra 35, más allá de reforma, más allá de que el señor presidente haya sido como haya sido, quotations, más allá de que el presidente haya inventado un combate a la guerra contra las drogas sin medir el tamaño de la bronca que se estaba metiendo y en que todos los demás no la han parado, también responsabilidad de todos los demás. Entonces yo ahí sí creo que no han sido gobiernos muy fuertes, que ahorita estemos ante un gobierno que de repente tiene tanta legitimidad y tanta, porque obtuvo más, con un 58% obtiene el 53% de votación, pero insistiría, o sea, Peña Nieto no alcanzó al 40%, no alcanzó a tener una diferencia del 5%. Creo que esos dos datos te dejan entrever que el cuate, yo sí creo que cambia el tema de cómo negociamos, cómo le hacemos para que voten con nosotros, sí creo que hace muchas diferencias y sí creo que habría que revisar bien, que si habría un mecanismo que pudiera ayudarnos. Entiendo muy bien el tema de las distorsiones que genera, pero insisto, ¿por qué no entonces hacemos voto preferente? O sea, voto limitado en la fórmula de voto alternativo que les decía yo. Vamos a las urnas un solo día, una sola vez, no distorsionamos diputados ni senadores y pongo mi ranking. Yo hubiera votado por el candidato de tal partido en 1, de tal partido en 2, de tal partido en 3, y así como todos los demás hubieran votado en sus preferencias, eventualmente alguno de todos ellos tiene que tener el 50% más 1, porque simplemente vamos agregando. Y si alguien lo tiene desde la primera votación, pues qué bueno que ya lo tiene desde la primera votación, pero si no, pues simplemente necesitamos ir a voltear a ver a los demás para agregarles el voto. Y ahí, nótese, el presidente sería electo con un reflejo de la votación ciudadana, porque todos los votos se sumarían a integrar esa votación. Entonces, no nada más pienso que el reflejo tenga que ser el legislativo, creo que también podemos verlo en el reflejo del ejecutivo, y sobre todo voltear la tortilla, que sea la ciudadanía la que se vea reflejada. Yo sé que hoy por hoy, si el presidente se ha dedicado a polarizar entre dos bandos, pues sí, 50-50, 53 contra 47, y pues, ¿no? ¿Por qué no? Mejor que verdaderamente entiendan que son presidentes de todos y que todos votamos por ellos. Y aunque no fue mi primera opción, sí fue mi segunda, mi tercera, mi cuarta, mi quinta. No, quinta no, mejor eso es más, ¿verdad? Hasta la cuarta opción, y entonces, o sea, que ya sea el presidente, ¿no? Entonces, insisto con una pregunta de los que decían que el costo de elecciones, de verdad, el hecho de hacer una convocatoria en 15 días no te incrementa, el costo es bastante marginal, porque todo el gasto de capacitación, de funcionarios, de todo eso ya se desarrolló durante el proceso más amplio. Yo insistiría también en el tema de que le perdamos el miedo al tema del costo de una elección extraordinaria o de una segunda vuelta. En el caso de las extraordinarias, me parece que si ameritan que sean anuladas las elecciones, que se anulen. Es que va a costar, pero si estamos eligiendo gobernantes no tramposos. Bueno, igual hay quienes piensan que es al revés, pero sí necesitamos, o sea, creo que de alguna forma perder el tema ese de los costos. Entiendo que vivimos hoy en día en una época de austeridad y que cualquier argumento para simplificar. Bueno, si ese es el argumento, no hagamos segunda vuelta y vámonos con voto alternativo. Entonces, ahí está muy fácil una propuesta. Que también estoy de acuerdo contigo. Si alguien obtiene el 50% más 1, ya ganó. Si alguien obtiene el 40 más 5 de diferencia, ya ganó. Y en dado caso, podríamos irnos a hacer el mecanismo de voto alternativo, que es ahí donde lo del PAN no está muy claro qué propusieron, porque hablan de segunda vuelta y hablan de mandar las preferencias, pero aquí sería o hacemos segunda vuelta o hacemos voto preferente. Exacto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pues voy a aprovechar esto para explicitar mi confusión, porque además de ser un foro de deliberación, también es un foro para compartir y explicar un poco mejor las iniciativas a quienes no necesariamente se especializan en los temas. Y justo empiezo con, más bien quisiera hablar de lo que aclarabas ahora, Imer. Mi confusión al inicio de la mesa era precisamente que en la iniciativa de reforma del PAN dice tal cual: el día de la jornada electoral, los votantes expresarán su preferencia por una candidatura y posteriormente expresarán sus candidaturas de preferencia en cada uno de los cruces posibles en caso de una jornada electoral. Y después dice como que lo van contando el mismo día. O sea, yo creo que en parte lo que está de fondo era lo que decíamos los tres al inicio, ¿no? Que son propuestas que no están en el centro del interés de quien impulsó la reforma, y entonces por eso se sintieron como en la posibilidad de hacer propuestas bastante ambiguas. Ese sería como mi comentario respecto del tema de segunda vuelta. Y más en concreto a lo que me preguntaban a mí, ¿cuáles serían las funciones de una vicepresidenta o vicepresidente? Pues en realidad depende. Así como durante mi primera intervención yo hablaba de cómo era nombrado, si era una persona que pertenecía al partido o que era de otro partido, si era una posición que podía ser modificada o una persona podía ser cambiada por el presidente o presidenta. También las funciones cambian dependiendo de cada país, ¿no? En lo que más o menos pone el panorama latinoamericano es que hay la prioridad, o sea, el punto central de la figura de la vicepresidencia es que sea el comodín en caso de que el presidente o presidenta no esté, de haya ausencia permanente o que enfermo, esté inhabilitado para gobernar. Y hay algunos que sí dicen la vicepresidenta puede tener las funciones que el ejecutivo le designe, cambia de cada legislación, o sea, de cada país a cada país. Y para ser breve y terminar con la pregunta interesantísima de nuestra colega Flavia, ¿cómo podemos evitar presidencias débiles? Y en concreto en el marco de esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y yo diría que la verdad a mí no me preocupa que haya presidencias débiles. No me preocupa a nivel teórico, ya dijo Guadalupe las razones sustanciales, digamos, pero a nivel material, digamos, a nivel de las tendencias globales, a mí en realidad lo que observo de los estudios comparados, de los estudios de caso, es que la tendencia es la contraria. La tendencia es a fortalecer al Ejecutivo respecto del Legislativo. Hay usurpación de funciones, hay como bypass, formas de saltarse los procedimientos contemplados en las legislaciones y constituciones, y esto no solo a nivel regional, ¿no? Entonces no me preocupa tal cual un presidencialismo débil, un presidente débil. A mí, y aquí quisiera compartirles, hace unas semanas hubo un evento bien interesante de un poco un balance de la reforma constitucional del 2011, de derechos humanos y de amparo, y en particular una colega nuestra nos compartía cómo su investigación actual y proyección a futuro ha sido enfocarse en cómo se ha legislado y cómo se han recibido las decisiones internacionales en materia de desaparición, que es un tema que nos debería estar ocupando más de lo que suele pasar, ¿no? Y lo que ella observaba es que en realidad el problema no ha sido legislativo. Se han creado las instituciones, se ha creado la legislación, se han creado diferentes autoridades para atender a la situación tan grave, tan desbordada que tenemos de desaparición, pero eso no se ha visto reflejado en la realidad de las personas, de las víctimas y los familiares de las víctimas. Y yo creo que ese es un tema más grande y que nos debería ocupar más que el tema, que la situación o más bien que la hipótesis de no legislar en mayor cantidad. Creo que lo que María decía respecto de otro tema, pero la pregunta se puede sostener, es
¿por qué estamos tratando de legislar un problema que no existe? La legislación en muchos de los temas que afectan a la mayoría de las y los ciudadanos en México existen. Lo que importa sería institucionalizar las instituciones que ya fueron creadas. Esa es mi opinión y con eso cierro. Gracias, Tito. Bueno, pues siendo las 2:49, exactamente muy puntual esta mesa, damos por finalizada la penúltima sesión de este seminario.